Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Resto del Mundo. Hoy es un día muy especial para nosotros, ya que estamos cumpliendo 17 años de programa. Sí, hace 17 años arrancaba Resto del Mundo junto al Goico y Ricardo Darín desde Madrid, para luego recorrer más de 100 países junto a varios conductores que incluyeron a mis ex compañeros Iván de Pineda, Liz Solari y ahora yo, quien los acompaña en mi segunda temporada. Aunque es algo que nos pone muy contentos y orgullosos, también somos conscientes de lo que está viviendo el mundo entero a causa del coronavirus. Es por eso que, como la gran mayoría, nos adherimos a quedarnos quietos por un rato. Ya desde hace 2 semanas cancelamos todos nuestros viajes hasta nuevo aviso y priorizamos tanto la salud de nuestra producción como el cuidado de toda nuestra población, quedándonos la mayoría del tiempo en nuestras casas y saliendo solo para situaciones indispensables. Creemos que este es el momento para solidarizarnos con nuestros vecinos mayores, con nuestra población vulnerable y con el mundo entero, que está sufriendo consecuencias muy graves. Y como esperamos que la mayoría de ustedes estén en sus casas, les quisimos armar un programa súper especial honrando algunos de los lugares más lindos que hay en nuestro planeta. Tan lindos e importantes para nuestra cultura mundial que fueron incluidos en la lista de Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO. Anoten todos estos lugares y esperemos que muy pronto puedan volver a ser visitados. La lista Patrimonio de la Humanidad nació en el año 1972, en la reunión celebrada en París de la Conferencia General de la UNESCO, donde se adoptó la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Desde ese día se empezaron a proteger aquellos sitios naturales, urbanos y culturales de gran importancia para la herencia de la humanidad. Actualmente, la lista de patrimonios UNESCO es de 1.121 sitios distribuidos en 167 países de todo el mundo. Con 48 lugares en su haber, España es el tercer país del mundo con más sitios declarados Patrimonio de la Humanidad. Los sitios españoles son muy variados y van desde paisajes únicos como el Palmeral de Elche, pasando por la arquitectura del medioevo o la modernista de Antoni Gaudí. Vamos a ver alguno de nuestros preferidos. El primero es el magnífico Palacio de la Alhambra y los jardines del Generalife, que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en 1984. 10 años después, el pintoresco barrio de Albaicín en Granada fue también incluido en la lista. Ese mismo año también fue incluido el monasterio y el sitio del Escorial en Madrid. Este edificio fue construido en el siglo XVI como lugar de retiro para Felipe II, aunque se acabó convirtiendo en el centro del poder político de su reinado. Las obras del famoso arquitecto Gaudí también están incluidas en la lista. Son 7 de los edificios de Antoni Gaudí que fueron reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Parc Güell, un parque público con jardines y elementos arquitectónicos, el Palacio Güell dentro del mismo parque, la Casa Milà, conocida popularmente como La Pedrera, Casa Vicens, el primer proyecto de importancia del arquitecto, la obra de Gaudí en la fachada de la Natividad, y la cripta de la Sagrada Familia, la Casa Batlló, inspirada en las formas orgánicas de la naturaleza, y la cripta de la Colonia Güell. Otro de nuestros lugares preferidos es la ciudad histórica de Santiago de Compostela. Repleta de monumentos románticos, góticos y barrocos, Santiago de Compostela es visitada por miles de peregrinos cada año, ya que es acá en donde termina el famoso Camino de Santiago. Y si de naturaleza hablamos, en España se destaca el Parque Nacional del Teide. Este volcán de la isla de Tenerife es la montaña más alta de España, con 3.718 metros de altura, pero también es el tercer volcán más alto del mundo, ya que desde su lecho se eleva 7.500 metros por encima del fondo del océano.
Encontranos en Instagram y Twitter ahora mismo como @restodelmundo13. Ahí vas a ver las mejores fotos, videos y stories. Nos vemos ahora en Instagram y Twitter como @restodelmundo13. Seguinos y viaja con nosotros. El próximo patrimonio de la humanidad es la ciudad de Dubrovnik. Este es uno de los conjuntos medievales más bellos de Europa. Dubrovnik se encuentra localizada en la región de Dalmacia, en la República de Croacia. Con una población de un poco más de 40.000 habitantes, es uno de los centros turísticos más importantes del mar Adriático. Se la conoce como la perla del Adriático y como la Atenas dálmata, ya que sus antiguos habitantes la distinguían como única, donde proliferaron grandes exponentes de la humanidad de las artes y las ciencias. Una curiosidad sobre Dubrovnik es que fue elegida para filmar algunas de las escenas clave de la famosa serie Game of Thrones, ya que es una de las ciudades medievales más antiguas de Europa que permanece casi intacta y con todo su esplendor de antaño. Para aquellos que vieron la serie, Dubrovnik es King's Landing, una de las ciudades de la mitología de George Martin. El próximo patrimonio que les quiero mostrar se encuentra en Gran Bretaña y es la estructura megalítica más famosa del mundo y junto con las pirámides de Egipto son las construcciones más antiguas de la humanidad. Estoy hablando de Stonehenge. Estamos en las ruinas arqueológicas de Stonehenge en Inglaterra. Esto es patrimonio histórico de la humanidad. Estamos todos muy afectados por estar acá, lo voy a contar. Todo comenzó con un gran foso circular y unas rampas que acompañaban esa circularidad. Las primeras ceremonias fueron así y luego se fueron trayendo estos pilares de piedras que ven atrás mío, estas grandes piedras que fueron traídas del norte de Inglaterra y algunas del oeste de Gales. Tienen toda una apuesta y una lógica solar y estacional. Es increíble. Seguimos repasando los mejores patrimonios UNESCO que conocimos en estos 17 años al aire. Las rocas legendarias y las singulares viviendas trogloditas de Matera en Italia es otro de los patrimonios UNESCO más lindos del mundo. Los sassi de Matera suelen ser comparados con un Belén rocoso, pero en realidad se trata de un enjambre de más de 1000 casas-cueva excavadas en la toba volcánica, la mayoría hoy convertidas en hoteles boutiques y restaurantes. Entre estas especiales casas hay también pequeñas iglesias rupestres. Todo ello llevó a declarar a los sassi de Matera como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El próximo patrimonio de la UNESCO que les quiero mostrar se encuentra en Suecia y es el conjunto de palacio y parques de Drottningholm. Se encuentra en la isla de Lovaina, entre las tranquilas aguas del lago Mälaren. La primera mansión en la isla fue construida en el siglo XVI por orden del rey Johan III, quien entregó el palacio a su esposa. Sin embargo, ya en el año 1662, el majestuoso edificio fue completamente incendiado. El palacio fue restaurado a fines del siglo XVII. Desde entonces, el palacio cambió repetidamente de propietarios. La última reconstrucción importante comenzó en 1907 y desde el año 1981 el palacio es sede de los reyes suecos. Ahora vamos a conocer uno de los patrimonios culturales más importantes de África que se encuentra en Etiopía. Un dato interesante es que Etiopía es la segunda nación más antigua del mundo en adoptar el cristianismo como religión oficial después de Armenia. Sin embargo, fue el primer reino de origen judío en convertirse al cristianismo en el mundo. El imperio se convirtió a esta religión en el siglo IV, antes que Roma inclusive. Es por eso que aquí hay muchas iglesias subterráneas, siendo las más importantes las que se encuentran en Lalibela. Lalibela es en realidad una ciudad monástica del norte del país y un importante centro de peregrinación. Fue la capital de la dinastía Sawe que recibió su nombre actual del rey Gebra Maskal Lalibela. Fue él quien quiso construir en esta ciudad algo así como una nueva Jerusalén, en respuesta a la conquista de Tierra Santa por los musulmanes. Las famosas iglesias talladas en la roca de Lalibela fueron construidas durante los siglos XII y XIII y declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cada
Cada una de las 11 iglesias están insertadas en el paisaje montañoso, unidas de 40 a 50 metros en la tierra y perforadas con aberturas cinceladas en forma de cruz para permitir que la luz del sol entre en su interior. ¿Pueden creer que esto existe? La más emblemática es la de Beta Georgios, la casa de San Jorge, con planta de cruz griega y 15 metros de altura, tallada íntegramente en la roca. Es increíble cómo todavía se mantienen a pesar de sus casi 900 años de historia. El Parque Nacional de Yosemite reúne algunos de los mejores paisajes del mundo y es por eso que fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en el año 1984. Cascadas pronunciadas, bosques de secuoya gigantes, grandes laderas y acantilados de granito y un paisaje montañoso con vistas panorámicas de ensueño son algunos de los atractivos que este parque inigualable tiene para ofrecer. El parque se encuentra en el estado de California, en Estados Unidos, y tiene más de 3.000 kilómetros cuadrados de superficie. El 95% de su terreno es zona salvaje, y la mayoría de los visitantes se concentran en solo el 5% restante. Entre los puntos más importantes para conocer se encuentran Glacier Point, el mirador más alto del Parque Yosemite y el mejor punto panorámico donde te encontrarás con vistas increíbles, el Tunnel View Point, la panorámica más famosa del Parque Nacional Yosemite y uno de los lugares más fotografiados del parque, las cascadas de Bridalveil Falls, también conocidas como el Velo de la Novia. El punto más visitado del parque es el Valle de Yosemite. Este es una maravilla geológica de 1.220 metros de profundidad. Está bordeado por grandes acantilados y rocas pulidas esculpidas por glaciares. Sin duda es la joya del Parque Nacional Yosemite. Seguimos repasando los más bellos patrimonios UNESCO que hay en el mundo. La ciudad vieja de Varsovia es uno de los lugares más pintorescos del mundo. Varsovia, la actual capital de Polonia, se fundó a finales del siglo XIII alrededor del actual Castillo Real, pero en la Segunda Guerra Mundial fue totalmente destruida, como la mayor parte de la ciudad, para ser posteriormente reconstruida hasta el más mínimo detalle, lo cual hizo posible que el conjunto fuese declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un paseo por esta ciudad no debe obviar el Palacio de Cultura, un edificio enorme construido en plena época soviética como un regalo de Stalin a la ciudad. Varsovia atesora también varios palacios barrocos que merecen una visita y grandes parques en los que se suceden conciertos al aire libre que interpretan obras de Chopin, uno de sus más ilustres ciudadanos. Otro de los patrimonios UNESCO que hay que visitar es Göbekli Tepe, el lugar de culto religioso más antiguo del mundo descubierto hasta ahora, que se levanta en el punto más alto de una extensa cadena montañosa en el sudeste de Turquía. Contame dónde estamos en este lugar tan importante de la historia, ¿no? Sí, estamos en Göbekli Tepe, significa cerro con panza. Más allá se ve también la ciudad de Şanlıurfa, sí, una de las ciudades más antiguas del mundo. Y Göbekli Tepe es mucho más antiguo porque estamos hablando de un sitio neolítico, o sea, que data de hace más o menos 12.000 años atrás. Claro. Fue abandonado más o menos como 10.000 años atrás, o sea, 8.000 años antes de Cristo. Burak, contame cuándo fue descubierto este yacimiento arqueológico. Bueno, en 1963, sí, aquí hicieron unas investigaciones. Vinieron de la Universidad de Estambul, en Turquía, y de la Universidad de Chicago, en Estados Unidos. En 2018 fue declarado un lugar de patrimonio mundial. Estos son los megalitos. Los megalitos más antiguos que se descubrieron hasta ahora. Mega en griego quiere decir grande, claro, y litos quiere decir piedra. Cada una tiene un peso de 10 toneladas más o menos y llega hasta
6 metros de altura. ¿Y se puede especular cómo funcionaba este lugar? Fue un centro de culto de los muertos, porque Sí, acá también claro. se descubrieron muchos cráneos. Y, por ejemplo, podemos ver las figuras de varios animales. Los dibujaron para mostrar que esto es un lugar sagrado. Realmente es un lugar que no te puedes perder si te gusta la historia como a mí, si pasas por Turquía, porque es viajar en el tiempo. ¿Sabías que ahora puedes encontrar tus fragancias favoritas de Poet en un tamaño más pequeño? Disfruta de tu casa con los nuevos Poet de 500 mililitros. Puedes encontrar frescura de lavanda y flores de primavera en los autoservicios y almacenes de tu barrio. Poet se adapta a vos. También en Turquía se encuentra una de las ciudades más lindas del mundo que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estoy hablando de la bellísima Estambul, cuya posición estratégica la convirtió en un cruce de culturas que han dejado su huella en los edificios y las calles. Entre sus monumentos, la UNESCO destaca la Mezquita de Solimán el Magnífico, del siglo XVI, y la Basílica de Santa Sofía. Este bellísimo edificio se inauguró en el año 360 y fue la catedral más grande del mundo por casi 1000 años hasta que la desplazó la Catedral de Sevilla. En 1453 el Imperio Otomano la convirtió en mezquita y en 1935 Atatürk, fundador y primer presidente de la República de Turquía, decidió convertirla en museo. Seguimos conociendo los patrimonios UNESCO más increíbles del mundo y el próximo que les voy a mostrar se encuentra en la isla de Sicilia. Se trata de la ciudad de Agrigento, que se encuentra en la costa sur de la isla. Es conocida como el lugar donde se alzaba la antigua ciudad griega de Agracante, una de las ciudades más destacadas de la Magna Grecia durante la Edad de Oro de la antigua Grecia. Fundada en el 580 a.C., conservó su esplendor por casi 200 años hasta que los cartagineses saquearon la ciudad que albergaba a 200.000 habitantes. Fundada en el 580 a.C., conservó su esplendor por casi 200 años hasta que los cartagineses saquearon la ciudad que albergaba a 200.000 habitantes. De nuevo en época romana, Agrigento gozó de importancia en el siglo III a.C. hasta su decadencia final con la llegada de bizantinos y cristianos que arrasaron sus templos paganos y fue abandonada hasta convertirse en este recinto arqueológico. Cercano al mar se encuentra el Valle de los Templos, que es el conjunto de templos griegos mejor conservados del mundo y es el sitio arqueológico más grande del mundo con 1.300 hectáreas. Si bien es cierto que al nombrar Filipinas se nos vienen a la mente imágenes de playas paradisíacas y naturaleza desbordante, el archipiélago es también hogar de un inmenso patrimonio cultural en el que se mezclan las tradiciones de los pueblos originarios del país con más de 300 años de dominio español. Uno de los lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, gracias a su importancia histórica, se encuentra en Manila, la capital del país. Al sur de la ciudad, junto al río Pasig, se encuentra el recuerdo del pasado castellano de la metrópoli, la ciudad amurallada de Intramuros. Construida en 1571 por el conquistador español Legazpi, sus altas paredes de piedra sirvieron para defender el palacio, la catedral y las iglesias construidas en su interior hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron destruidas. Intramuros y sus edificios fueron reconstruidos tras los bombardeos norteamericanos y a día de hoy conservan estructuras históricas y calles empedradas que recuerdan a alguna ciudad europea. Vamos a recorrerla junto a un argentino que vive en esta ciudad. Contame exactamente dónde estamos. Estamos en el centro de lo que es la ciudad amurallada, de Intramuros. Este es el casco antiguo de lo que hoy es Manila. Esta es la Plaza Roma, es una antigua plaza de toros. Se construyó la primera iglesia, se construyó el Palacio de la Gobernación, tenés la casa, y también tenés la Casa de la Moneda. Cuando los españoles se asientan en Filipinas, empiezan a reproducir lo que sería la arquitectura
española, exactamente. ¿Qué significa esto? No solamente en el tipo de edificios, sino en la estructura de la ciudad. Bueno, y por supuesto los españoles fueron quienes introdujeron la religión católica acá a la isla. Fue uno de los legados y es uno de los legados más importantes de los españoles, ¿no? La iglesia de San Agustín es una de las 4 iglesias filipinas construidas en el periodo colonial español y fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 1993. Finalmente podemos hablar de la iglesia de San Agustín. La construcción es del 1606, es la iglesia en pie más antigua de toda Filipinas. Encontrarnos en Instagram y Twitter ahora mismo como @restodelmundo13. Ahí vas a ver las mejores fotos, videos y stories. Nos vemos ahora en Instagram y Twitter como @restodelmundo13. Seguinos y viaja con nosotros. Sigamos estas indicaciones para que entre todos podamos prevenir el coronavirus. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar alcohol en gel. Al toser y estornudar, cubrirse boca y nariz con el codo flexionado. Evitar tocarse la cara con las manos. Para saber más sobre síntomas y métodos de prevención, escanea el código que aparece en pantalla o entra en buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cada año, en el mes de julio, se suman a la lista nuevos patrimonios mundiales. En el 2019 se inscribieron 29 sitios nuevos que fueron distinguidos por su valor universal excepcional, su carácter natural, cultural y mixto, dignos de ser preservados. Vamos a descubrir rápidamente algunos de los nuevos sitios. El primero se encuentra en Portugal y es el santuario de Bom Jesus do Monte en Braga, ubicado en las laderas del monte Espinho. El santuario es un monte sagrado con una pintoresca iglesia. El reconocido santuario fue construido a lo largo de 6 siglos y se destaca por su estilo barroco, sus infinitos jardines y la impactante vista. Paraty e Ilha Grande en Brasil son otros 2 paraísos que se sumaron a la lista. Se caracterizan por tener arenas blancas y aguas cálidas de color esmeralda y palmeras. Paraty posee 4 zonas naturales protegidas de bosque atlántico y es considerado como uno de los más ricos en biodiversidad del mundo. En cuanto a la ciudad, el centro histórico se distingue por su estilo colonial, sus construcciones del siglo XIII y principios del siglo XIX y la calidez de sus habitantes. Otro de los nuevos patrimonios es la ciudad de Jaipur en India, que fue fundada en 1727 por el Maharaja Sawai Jai Singh II. A diferencia de las demás localidades montañosas de la región, se construyó en una planicie. Sus calles son cuadriculadas y es conocida popularmente como la Ciudad Rosa. En ella se encuentran monumentos como el Palacio de la Ciudad, el Fuerte Amber y diversos monumentos históricos. Las obras del reconocido arquitecto Frank Lloyd Wright, construidas durante la primera mitad del siglo XX, hoy son joyas invaluables y también fueron incluidas este año en la lista. Son 8 edificios distribuidos en todo Estados Unidos que tuvieron mucho impacto en la arquitectura moderna. Otros en la lista son la región minera de Erzgebirge, Krasnohorí, en República Checa y Alemania, que se convirtió en la fuente más importante de mineral de plata en Europa. El paisaje cultural de Boothbym en Australia, un imponente lugar que posee uno de los sistemas más extensos y antiguos de la acuicultura. La Real Obra de Mafra en Portugal, que tiene el Palacio Real y la capilla de estilo barroco romano más importante de la ciudad. El paisaje sagrado de Bagan en Birmania. El Observatorio Británico Jordel Bank en Inglaterra, que es uno de los observatorios más importantes del mundo. Los bosques de Hircanian en Irán, donde se encuentra una amplia diversidad de flora y fauna que los convierte en un sitio único, y muchísimos lugares increíbles más. Seguimos en este especial mostrándote los patrimonios de la UNESCO más increíbles y bellos del mundo que visitamos durante estos 17 años de Resto del Mundo. Indonesia tiene 8 patrimonios de la humanidad designados por la UNESCO, tanto por su belleza como por su cultura. Podemos encontrar templos, asentamientos, parques nacionales y bosques pluviales. El que más nos impresionó es el paisaje cultural de Bali, que consiste en 5 terrazas y templos de agua. Los templos son una maravilla con un sistema de gestión a base de agua que data del siglo IX. Vamos a conocerlo junto a un argentino que vive en esta bella isla. Bueno, vos sabés, Emilia, que acá los balineses son muy creyentes. Sí. Y las ceremonias son un rito que está prácticamente todos los días de su vida, muchas veces 3 o 4 veces al día.
Ellos entregan ofrendas a sus templos, todas las casas tienen templos. Sí. La ofrenda básica, Sí. que ahora la vamos a comprar, consiste en flores, incienso y alimento. Bueno, tenemos todo listo para entrar a hacer nuestra primera ceremonia. ¿Cuáles Listo. son los pasos? Primero dejamos la ofrenda, prendemos el incienso. Algo muy importante, el fuego no se comparte. Cada incienso tiene que ser encendido por la persona que va a ofrendar. Lo dejamos un minuto de conexión, de introspección y después son 3 chorros por los que hay que pasar, limpiándose la cara 3 veces, tomando un poco del agua sagrada 3 veces y mojándose la cabeza otras 3 veces. Otra de las ciudades enteras declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO es Verona, en Italia. Muchos asocian la encantadora ciudad con la romántica historia de amor de Romeo y Julieta. La ciudad es famosa no solo por sus preciosos monumentos históricos y arquitectónicos, sino también por su rica vida cultural. Verona tiene numerosos monumentos únicos de la antigua Roma. El símbolo indiscutible de la ciudad es la Arena di Verona. Numerosas iglesias góticas y palacios magníficos recuerdan la época de la Edad Media. Uno de los sitios más visitados está asociado con los nombres de la famosa obra de Shakespeare, como el famoso balcón de Romeo y Julieta y las tumbas de ambos. La romántica Verona, con sus pintorescos canales y puentes peatonales, hacen de esta ciudad una de las más sorprendentes del mundo. Uno de los patrimonios más especiales del mundo se encuentra en Francia y es el famoso Palacio de Versalles. Su construcción comenzó en la segunda mitad del siglo XVII por orden de Luis XIV. Durante cientos de años, el elegante Versalles siguió siendo la residencia de los reyes franceses. El hermoso palacio impresiona por su escala y diseño lujoso. Cada detalle de su interior es una verdadera obra de arte. Uno de los puntos más sorprendentes de la historia de Versalles es el hecho de que todos los billetes, de una forma u otra, relacionados con la construcción del palacio, han sobrevivido hasta estos días. Según las estimaciones actuales, la suma gastada en la construcción es increíble. Supera los 259.600 millones de euros. Casi la mitad de esta cantidad se gastó en la decoración interior del palacio. Se tarda varias horas en apreciar la majestuosidad de uno de los palacios más lujosos de Europa. Cada habitación está llena de joyas antiguas y obras de arte. Algunas tienen un acabado elegante absolutamente impresionante de paredes y techo. Enormes candelabros de cristal, pinturas y frescos de impresionante escala, muebles refinados y variedad de esculturas doradas hacen que el lugar sea realmente impecable. Salzburgo es uno de los destinos turísticos más populares de Austria, que se hizo famoso mundialmente ya que acá se grabó La novicia rebelde. Su parte histórica es un hito de importancia mundial que fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Acá, una increíble cantidad de lugares que se remontan a los diferentes periodos se concentran en un área relativamente pequeña. El centro del distrito histórico de Salzburgo se encuentra en la plaza Residenzplatz, construida en el siglo XVII. Cerca de la plaza se encuentra la residencia del arzobispo, que fue construida en el año 1619. La residencia impresiona por su elegante interior. Algunas de sus salas están reservadas para almacenar colecciones de pinturas europeas. También hay muchos sitios religiosos en el distrito histórico de Salzburgo, entre los que se destacan su sorprendente catedral, que fue consagrada en el año 774 y cuyo domo resalta en el skyline de la ciudad. Acá también se pueden ver muchos palacios y jardines majestuosos y la legendaria fortaleza de Hohensalzburg.
Además, en el casco antiguo se pueden encontrar un gran número de museos y galerías, la residencia donde nació y vivió Mozart y el Museo Barroco en el Jardín Mirabel. Ahora nos tenemos que ir a un breve corte, pero no se vayan que enseguida les mostramos nuestros elegidos UNESCO en nuestro país. City, left my troubles behind, not a care in the world. I feel the distance from all of the nights I spent flying around. Ya estamos de vuelta con el segundo bloque de este programa especial en el que te mostramos los patrimonios de la UNESCO más increíbles y bellos del mundo que conocimos durante 17 años del resto del mundo. Ahora quiero contarles sobre los patrimonios que tenemos en nuestro país. Argentina cuenta con 13 patrimonios de la humanidad, declarados por la UNESCO. Estos incluyen 5 sitios naturales, 6 sitios culturales y 2 propiedades culturales inmateriales. El primero de los patrimonios que se declaró fue el Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz, en el año 1981. La importancia de este lugar reside en que es el área más extensa de los procesos glaciológicos del período cuaterniano en Sudamérica. Este es un sitio de una belleza imponente y una importante reserva de agua dulce. Poder observar la ruptura periódica del glaciar Perito Moreno cayendo sobre las aguas del lago argentino es un espectáculo extraordinario que les recomiendo ver alguna vez en la vida. Otro de nuestros bienes naturales que fue designado Patrimonio Mundial de la Humanidad es el Parque Nacional Iguazú. Siendo uno de los principales destinos turísticos de nuestro país, el parque presenta unas vistas panorámicas incomparables. Sus enormes cascadas se encuentran entre uno de los espectáculos naturales más impresionantes del mundo, tanto en el aspecto visual como acústico. Este patrimonio, compartido con Brasil, tiene una superficie de 240.000 hectáreas, las cuales el 80% pertenecen a nuestro país. El río Iguazú, que significa gran agua en lengua originaria, es realmente imponente. Recorre aproximadamente 3 kilómetros, descendiendo 80 metros en forma de cascadas. Lo más impresionante es que en su recorrido traza una curva en forma de herradura, que constituye la frontera internacional entre Argentina y Brasil. Otro de los patrimonios naturales en Argentina incluyen Península Valdés, un lugar de preservación de mamíferos marinos de importancia mundial como ballenas francas, leones marinos y pingüinos. Los parques Ischigualasto y Talampaya en la provincia de La Rioja, que se caracterizan por tener un registro excepcional y completo de la vida animal y vegetal en un periodo geológico de más de 200 millones de años. Y el Parque Nacional Los Alerces, que fue elegido gracias a su espectacular paisaje moldeado por las glaciaciones sucesivas en forma de lagos, valles de altura y cumbres rocosas. Este fue el último de los patrimonios de Argentina incluidos en la lista de UNESCO en el año 2017. Entre los patrimonios culturales se encuentran las misiones jesuíticas guaraníes por su valor testimonial, cultural e histórico, la Cueva de las Manos, un conjunto excepcional y único en el mundo del arte rupestre, la Manzana y estancias jesuíticas de Córdoba, un ejemplo excepcional de experiencia religiosa, social y económica, que se llevó a cabo entre los siglos XVII y XVIII. La Quebrada de Humahuaca, un imponente valle montañoso cuyo espectacular y colorido entorno natural se mantiene casi intacto. Capac Ñan, un extraordinario sistema andino de carreteras construido por las comunidades prehispánicas andinas y la obra arquitectónica de Le Corbusier, gracias a su contribución excepcional al movimiento moderno y que en Argentina se refleja en la famosa casa del Dr. Curuchet en la ciudad de La Plata. De los 13 patrimonios de Argentina, 2 pertenecen a la categoría cultural inmaterial. Estos son el tango, cuya letra, danza y música son la manifestación popular urbana de la identidad cultural de los porteños, y el arte del fileteado, una técnica pictórica porteña que se convirtió en una expresión del patrimonio cultural de la ciudad. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo por hoy. Les recordamos que es muy importante que intenten limitar las próximas semanas sus actividades al mínimo y quedarse en sus casas el mayor tiempo posible para resguardarse ustedes y a toda nuestra población. Nos vemos la semana que viene con un nuevo especial del resto del mundo acá por la pantalla del 13.
the city, left my troubles behind, not a care in the world. I feel the distance from all of the nights I spent flying around.